Capítulo 191. De pie entre el cielo y la tierra. Una fuerte sensación de peligro invadió el corazón de Chu Chen y se retiró rápidamente. En ese instante, los hilos, densos y numerosos, que se extendían continuamente, se volvieron tan grandes que parecían cubrir el cielo. Al extenderse, estos hilos se condensaron rápidamente, liberando un aura de contaminación aún más aterradora, y el cuerpo contaminado comenzó a expandirse rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó una altura de varios cientos de metros. Al mismo tiempo, la contaminación circundante se abalanzó sobre la figura de nuevo, absorbiendo un poder inmenso. Chu Chen parecía tan insignificante como una hormiga ante ella. Una presión 100 veces más fuerte que antes envolvió por completo la cabeza de Chu Chen. Podía sentir claramente el aterrador poder dentro de su oponente. Sin embargo, después de una batalla tan larga, Chu Chen no solo no sentía agotamiento ni fatiga, sino que sentía como si poseyera un poder inagotable en su interior. Al mismo tiempo, una oleada de inmenso poder surgió incontrolablemente en su interior, y una aura dorada se desbordó de su cuerpo. La luz dorada que apenas había delineado su figura se desbordó al instante. Estas corrientes de luz dorada, que una vez surgieron del cuerpo de Chu Chen, comenzaron a extenderse en todas direcciones. La oscuridad del cielo se disipó al instante ante este deslumbrante brillo. Estas cortinas de luz dorada se condensaron gradualmente en el aire. Lentamente, un gigantesco fantasma emergió de su resplandor. ¿Qué estaba pasando? Innumerables espectadores que seguían la transmisión en vivo se preguntaron simultáneamente. ¿Es este un movimiento que nunca hemos visto usar a Chu Chen? ¿Es una habilidad nueva? Todos estaban llenos de expectación. Sin embargo, no solo los espectadores, sino incluso el propio Chu Chen no entendían por qué el poder dentro de él crecía incontrolablemente. También miró hacia atrás con sorpresa. La deslumbrante cortina de luz se había elevado cientos de metros, a la altura de su figura. Al parecer, percibiendo este repentino e inusual suceso, la figura lanzó un ataque al instante. Incontables hilos rojos enormes se entrelazaron y bombardearon a Chu Chen como una ventisca. Sin embargo, estos magníficos ataques comenzaron a debilitarse en cuanto entraron en contacto con la luz dorada. Los hilos temblaron como si tuvieran miedo. Hasta que resonó el rugido de un dragón, y desde la deslumbrante pantalla de luz, un colosal fantasma humanoide dorado se solidificó lentamente, de pie entre el cielo y la tierra, orgullosamente detrás de Chu Chen. Era una figura imponente, vestida con una túnica larga y blandiendo una lanza larga. Su rostro estaba oscurecido, pero todo su ser irradiaba la majestuosidad de un ser supremo. La creciente luz dorada obligó a todos los que lo contemplaban a arrodillarse en reverencia. ¡Caramba! ¿Qué es eso? ¿Una imagen del Dharma? Mis rodillas. ¿Por qué se me doblan las piernas sin control? Monstruo, monstruo. El hermano Chu es increíble. Esta deslumbrante escena encendió al instante la atmósfera de la transmisión en vivo. Todos sintieron la sangre hirviendo, pero incluso a través de la pantalla, se conmovieron profundamente al ver ese fantasma dorado. Al mismo tiempo, las expresiones de Xiang Ganai, Xia Mingón, Tuo Balian y los demás representantes cambiaron al instante. Todos eran despertados de alto nivel, la mayoría en el reino de la apertura celestial, y el resto en el reino trascendente. Aún así, al contemplar la majestuosa figura dorada que se alzaba entre el cielo y la tierra desde el otro lado del espacio, no pudieron evitar sentir asombro. ¿Cómo era posible? Por muy talentoso o monstruoso que fuera Chu Chen, estos expertos bajo el techo no deberían sentir ninguna presión abrumadora por su parte. Sin embargo, ni siquiera la mayor conmoción que sintieron se comparaba con la figura dentro de las ruinas. Sus ojos, antes feroces, ahora revelaban una profunda incredulidad. ¡Boom! ¡Boom! La figura detrás de Chu Chen agitó la mano con indiferencia, y la lanza, rebosante de una deslumbrante luz dorada, se estrelló contra la figura con una fuerza devastadora. Hilos gigantes dispersos en todas direcciones volaron hacia la lanza, intentando detener este aterrador ataque. Sin embargo, esos hilos ondulantes, sin siquiera tocar la lanza, se redujeron a cenizas al instante en que se acercaron. La figura no pudo detener el ataque, solo logró condensarse en una niebla negra aún más densa, que se concentró frente a sí misma para formar una sólida barrera. ¡Van! La lanza golpeó la barrera con un rugido ensordecedor, y entonces, la aparentemente robusta barrera se desgarró instantáneamente como papel. La lanza golpeó el centro de la figura con una fuerza imparable. ¡Boom! En un instante,
la enorme figura giró 90 grados en el aire, volando hacia atrás. Se estrelló contra una montaña a decenas de miles de metros de distancia. El impacto provocó ondas que hicieron que el pico de casi 1000 metros de altura se derrumbara en innumerables fragmentos. La figura se recuperó rápidamente, pero no se atrevió a realizar más movimientos precipitados. Se había dado cuenta de lo aterradora que era esa figura dorada. Sin embargo, aunque no se atrevió a cortar la distancia imprudentemente, los ataques de largo alcance continuaron sin cesar. El cielo estaba envuelto en innumerables cortinas de luz, cada una con un poder inmenso. Su aparición sacudió instantáneamente el aire circundante de nuevo, y aparecieron más y más grietas en el cielo. Sin embargo, ante la avalancha de ataques, Chu Chen no esquivó ni evadió. Porque detrás de él, la figura dorada agitó la mano, y un escudo de jade de cientos de metros de altura se erigió justo frente a él. Ahora, la imponente barrera de luz se mantenía firme, inflexible ante la abrumadora embestida. Sin embargo, tras una larga ráfaga de ataques, la superficie del escudo permaneció tan brillante como siempre, sin la menor perturbación. ¿Tú, qué clase de monstruo eres? Para sorpresa de todos, la figura emitió un rugido ronco e indistinto. La voz temblaba violentamente, como si el miedo la dominara. Esto hizo que Chu Chen comprendiera que estas entidades corruptas no solo podían pensar, sino también hablar. Sin embargo, nadie pudo responder a la pregunta de la figura, la única respuesta que recibió fue un rayo de luz dorada, como una estrella fugaz, en el cielo. La figura dorada había lanzado su enorme lanza al aire, y al caer, la luz dorada se hizo aún más brillante, su aura opresiva se volvió sofocante. Ante un ataque tan aterrador, la figura permaneció inmóvil. ¿Acaso no estaba dispuesta? Era porque el poder que emanaba de la lanza ya la había reprimido con firmeza, dejándola completamente inmóvil. ¡Boom! Hasta que un rugido ensordecedor sacudió el cielo y la tierra, la escena que se transmitía a todos se envolvió instantáneamente en una luz dorada. Capítulo 192. La interpretación definitiva del poder. La deslumbrante pantalla de luz duró un tiempo indeterminado, con su zumbido ensordecedor resonando en los oídos de todos. Por suerte, el equipo de grabación, aunque ligeramente sacudido por la distancia, no dejó de funcionar. Antes de que la pantalla de luz se disipara, la mayoría de la gente permaneció paralizada, con los ojos abiertos de asombro. Finalmente, después de medio minuto, la luz cegadora comenzó a atenuarse. La escena dentro de las ruinas reapareció ante los ojos del mundo, la enorme lanza estaba firmemente incrustada en la tierra, atravesada por un abismo de profundidad desconocida. Grandes rocas rodaron y cayeron al suelo desde ambos lados del abismo, pero no se oyó ningún sonido al impactar contra la tierra. La llanura, antaño prístina, se había transformado por completo en un vasto valle de Rift. Este cambio cataclísmico dejó toda la zona en un silencio sepulcral. En cuanto a la enorme figura humana, probablemente fue destruida por la explosión, sin dejar ni siquiera cenizas. El chat de la transmisión en vivo, antaño abarrotado, estaba ahora completamente vacío. Nadie pensaba siquiera en enviar comentarios, aún se recuperaban del horror de la catástrofe. Detrás de Chu Chen, la enorme figura dorada desapareció una vez más, junto con su enorme lanza, desapareciendo en un rayo de luz ante los ojos del mundo. Entonces, ¿en qué reino se encuentra Chu Chen ahora? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Nunca lo vi poseer esta habilidad en el paso de Zhenjiao. Era como un rey, como si todo a su alrededor obedeciera sus órdenes. Xia Mingón estaba completamente conmocionado. No podía creer que Chu Chen hubiera experimentado una transformación tan drástica en tan poco tiempo desde la batalla del paso de Zhenjiao. Te lo dije, no lo trates como a un cultivador común de nivel celestial. Está clasificado como de nivel celestial porque es el estándar más alto que podemos establecer actualmente. El asombro de Xiang Ganai era mucho menor que el de los demás, porque se había recordado constantemente a sí mismo que nunca debía comparar a Chu Chen con otros cultivadores de nivel celestial. Para un prodigio como él, cualquier cosa increíble es normal. Ahora, Chu Chen, el centro de atención, observaba la escena apocalíptica, devastadora que lo rodeaba, y no pudo evitar respirar hondo para calmarse. Desde que obtuvo algunas pistas de la figura y emprendió la misión para reclamar la autoridad de los 6 dioses, Chu Chen sintió un cambio en su interior. Era como si un grillete invisible se hubiera roto y su poder se hubiera vuelto más puro. Aunque no podía ver el rostro de la deslumbrante figura dorada, Chu Chen sabía con claridad que no era otro que el emperador rey de la roca. Al observar las ruinas,
sintió como si percibiera un cierto ritmo en la tierra y las montañas. Fue este ritmo el que le permitió controlar libremente el poder de la roca en ese momento. Al observar las ruinas irregulares, como acantilados escarpados, sintió que finalmente podía comprender el poder inicial del emperador rey de la roca. Un dios que controla la tierra y las montañas, la máxima encarnación del poder. Aunque estaba lejos de alcanzar el nivel de crear estrellas a partir de tierras áridas o transformar montañas y mares en formas humanas, había adquirido mucha más comprensión que antes. Al pensar en las figuras que se habían desvanecido, Chuchen no pudo evitar suspirar. Su intención había sido preservarlas, quizás para cambiar las tornas contra quienes saqueaban el poder de los dioses. Pero ahora parecían palabras vacías. Al contrario, Chuchen miró en cierta dirección, posándose en el grupo que había estado transmitiendo en vivo. Por un momento, estas personas sintieron como si hubieran caído en una cueva de hielo, con los pelos de punta, una sensación de opresión que casi les dificultaba la respiración. Por suerte, esta sensación fue fugaz. Chuchen desvió la mirada hacia otro lado, pero aún jadeaban, aún conmocionados. Chuchen suspiró suavemente. En la intensidad de la batalla anterior, no había tenido tiempo de considerar la situación circundante. Acababa de notar que alguien había encendido un equipo de transmisión en vivo a su alrededor, presumiblemente grabando toda la batalla. Pensándolo bien, ¿no estaban las ruinas divinas completamente aisladas del mundo exterior? ¿Qué sentido tenía que esos tipos transmitieran en vivo? ¿Tenían señal? Pensando en esto, Chuchen sacó su teléfono, que mostraba una barra de intensidad de señal. Mientras tanto, la barra de notificaciones de su teléfono se desplazaba sin parar. 9 de cada 10 mensajes estaban relacionados con su reciente batalla. TSK, esto se está poniendo un poco problemático. Chuchen no temía mostrar su fuerza al mundo, lo que le preocupaba ahora eran aquellos que intentaban apoderarse de la autoridad de los 6 dioses. Si la transmisión en vivo se transmitiera al exterior, esos tipos también podrían estar viéndola. Quizás reconocieran la figura prisionera allí, y quién sabe qué harían a continuación. Con el enemigo en las sombras y él al descubierto, la única forma viable de protegerse ahora mismo era aprovechar el tiempo para fortalecerse. Aunque Xiang Ganai y los demás lo protegían en el exterior, Chuchen no podía depositar todas sus esperanzas en los demás, solo confiando en sí mismo podía sentirse verdaderamente seguro. Al mismo tiempo, las ruinas temblaron repentinamente, y todos los que aún vivían dentro sintieron una repentina ligereza en sus cuerpos. Esta era una señal de que la bestia principal de las ruinas había sido destruida. Los atrapados dentro de las ruinas fueron liberados de sus grilletes y pronto serían teletransportados al mundo exterior. Chuchen estaba algo sorprendido. Nunca había visto a la bestia principal de estas ruinas de principio a fin, pero ahora había sido asesinada. Debió haber sido durante la batalla que alguien más aprovechó la oportunidad para eliminar a la bestia principal. Sin embargo, en su panel de sistema, la barra de experiencia comenzó a desplazarse repentinamente, y Chuchen obtuvo otra oleada de experiencia. Y la fuente de esta experiencia estaba claramente marcada con el título, Bestia Principal de las Ruinas. ¿Eliminó a la bestia principal? Pero ni siquiera lo había visto todavía. A menos que... Chuchen observó las ondas sísmicas que se extendían por debajo. A menos que la bestia principal tuviera mala suerte y quedara atrapada en el fuego cruzado. Pero en cualquier caso, las ganancias de este viaje a las ruinas superaron con creces sus expectativas originales. Sin mencionar el conocimiento del elemento roca, incluso su nivel había alcanzado el reino del mar volcador. Solo han pasado 8 días desde que completó la última misión legendaria, y debería activarse una nueva en unos días. Esta es su cuarta misión legendaria. Al completarla, desbloqueará su cuarta constelación. Chuchen recuerda vagamente que la cuarta constelación está relacionada con la estrella celestial. Desbloquearla le proporcionará un impulso mayor que las 3 constelaciones anteriores. Capítulo 193 Creación y destrucción, revirtiendo la vida y la muerte. Pensando en esto, la mirada de Chuchen no pudo evitar volver a la misión final. La autoridad robada había sido recuperada, pero la información en el panel ahora incluía más detalles que antes. Los insensatos que robaron la autoridad de los dioses tras bastidores, imitando el nombre del emperador Rey Roca, se otorgaron títulos. Quienes saquearon la autoridad del dios del viento se llamaron a sí mismos, emperador de la tormenta. Quienes saquearon la autoridad del dios del trueno se llamaron a sí mismos, emperador del trueno. Quienes saquearon la autoridad del dios de la hierba se llamaron a sí mismos,
emperador del inframundo. Quienes saquearon la autoridad del dios del agua se llamaron a sí mismos, emperador del vasto océano. Quienes saquearon la autoridad del dios del fuego se llamaron a sí mismos, emperador de la llama sagrada. Aquellos que saquearon la autoridad del dios del hielo se hacen llamar emperador de la escarcha. Al observar el largo texto que apareció repentinamente en el panel de misiones, Chuchen no pudo evitar reírse entre dientes. No esperaba que esos tipos fueran tan desvergonzados, ni siquiera olvidaran otorgarse un título respetable tras saquear la autoridad. Sin embargo, Emperador Rey de la Roca era el título respetable que la gente le otorgaba al dios de la roca, un título universalmente reconocido. Era muy superior al título egocéntrico que estos tipos le habían otorgado. Con el poder obtenido mediante el robo, se preguntó si realmente estarían escupiendo sus propios nombres. Después de reírse de su sobreestimación, Chuchen continuó mirando el panel. Recompensa de la misión, creación y destrucción, inversión de la vida y la muerte. Una frase muy mística apareció ante él. Creación y destrucción, inversión de la vida y la muerte. Chuchen entrecerró los ojos. La descripción era demasiado vaga para descifrarla. Aunque no la entendía del todo, sonaba increíblemente poderosa. ¿Invirtiendo la vida y la muerte, la destrucción y la creación? ¿Será posible que el destruido Teyvat pueda ser recreado y que los muertos puedan renacer? Chuchen reflexionó sobre esto, y su cuerpo gradualmente se volvió etéreo. En algún lugar, en un espacio vacío y tenuemente iluminado, varias figuras ilusorias permanecían en silencio en círculo. Estas eran las figuras que habían tomado el poder de los 6 dioses. En el centro flotaban pantallas en diferentes ángulos que mostraban la escena de la reciente batalla de Chuchen. Es la prisión de ese dios. La figura que irradiaba luz plateada habló lentamente, era el emperador de hielo, quien había tomado el poder del dios del hielo. Esa contaminación es innegable. No importa cuántos años pasen, nunca la olvidaré. Esos restos en este mundo están comenzando a revivir. El emperador del trueno, envuelto en relámpagos, habló con aire serio. Dejando de lado la contaminación por ahora, creo que pueden verla, ¿verdad? Esa persona no es Morax en absoluto, aunque no sé por qué posee el poder del dios de la roca. Otra voz habló, esta vez del emperador del vasto océano, quien había tomado el poder del dios del agua. Sí, Morax no. Tormenta, llama sagrada, ¿no lo notaron la última vez que lo encontraron? El emperador del trueno preguntó a las otras 2 figuras. Al oír esto, el emperador Tormenta, quien había tomado el poder del dios del viento, negó con la cabeza. Nuestro último encuentro con él fue bastante abrupto. Usamos a la fuerza el poder del tiempo. Bajo la influencia de este poder, nuestros sentidos se debilitan naturalmente, y el poder de esa persona está tan bien integrado con el poder del dios de la roca, que no es de extrañar que no pudiéramos verlo. Dado que ese es el caso, ¿aún piensan conquistarlo? El emperador de hielo dijo con frialdad. Quizás debido a la influencia de su poder, la temperatura en ese espacio comenzó a subir bruscamente. HMPH, no me vengas con esa actitud. El emperador de la tormenta no respondió, pero el emperador de la llama sagrada resopló con frialdad, y llamas ardientes se arremolinaron a su alrededor, elevando instantáneamente la temperatura, que ya era baja. El ambiente se tensó por un momento. Después de un rato, el emperador de la tormenta volvió a hablar. La razón por la que antes abogaba por conquistarlo fue simplemente porque lo confundí con el mismísimo Morax. Ahora que veo que él, como nosotros, es una existencia que ha obtenido poder divino, mi propuesta anterior puede descartarse. Sabía muy bien que, aunque habían obtenido un gran poder, los medios por los que lo adquirieron eran completamente despreciables, y los efectos eran muy inferiores a los de un dios. La razón por la que habían abogado previamente por ganárselo era que, si el propio Morax estaba presente, tendrían más confianza para enfrentarse a futuros invasores. Sin embargo, ahora que había descubierto que Chuchen no era el propio Morax, el emperador Tormenta abandonó el plan. Debemos obtener la autoridad de los dioses. Dado que todos están de acuerdo, creo que nuestro siguiente paso debería ser planear cómo arrebatarle el poder del dios de la roca a esa persona. El emperador Senluo, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. ¿Quieres eliminarlo y arrebatarle el poder? Preguntó el emperador Tormenta. El emperador Senluo negó con la cabeza y asintió. No he dicho eso, pero casi. Para arrebatarle la autoridad al dios de la roca, debemos atacarlo.
En cuanto terminó de hablar, el emperador Anai negó con la cabeza. Es muy difícil. Primero, el poder del dios de la roca ya es uno de los más poderosos, incluso el más poderoso, de todos los dioses. Y todos vieron lo que sucedió hace un momento, el crecimiento de Chuchen es demasiado rápido. El poder que exhibe actualmente ya es aterrador. Además, Chuchen es una figura crucial entre los humanos. Los humanos más fuertes de este universo le brindarán una sólida protección. Sin la interferencia de las fuerzas del tiempo, nos será difícil actuar. Creo que no deberíamos precipitarnos en una guerra contra él. Deberíamos concentrarnos primero en absorber el poder de nuestra respectiva autoridad divina. No es demasiado tarde para discutir esto después de que todos alcancemos el nivel de Dios en este universo. Al oír esto, el tono del emperador Escarcha se tornó instantáneamente descontento. No es seguro permanecer encerrados aquí sin tomar medidas. La contaminación muestra signos de resurgimiento, y existen esas razas complejas en este universo. La situación en este universo cambia a cada segundo. Para cuando alcancemos el nivel Dios, ¿quién sabe cómo será el mundo exterior? Además, para cuando alcancemos el nivel Dios, Chuchen probablemente ya estará allí, y la dificultad del saqueo no disminuirá. Por encima y por debajo del nivel Dios, hay un mundo de diferencia a pesar de la sola palabra. Aunque todavía es solo un humano, ahora es el mejor momento para eliminarlo. Como quieras, no participaré. El emperador Llama Sagrada dijo con irritación, luego volvió su mirada hacia el emperador Océano Vasto. Estoy de acuerdo con la declaración del emperador Anai. Antes de alcanzar el rango Dios, jamás haré nada arriesgado. Cobarde. El emperador Lei Ting se burló. Estoy de acuerdo con las opiniones de Zheng Yan y Anai, y no solo no actuaré ahora, sino que jamás permitiré que actúen precipitadamente. El emperador Feng Bao, con su anterior tono tranquilo desvaneciéndose, habló con frialdad. Capítulo 194. Realmente no hay necesidad de esto en Versalles. ¿Qué dijiste? La frente del emperador del trueno tembló violentamente, sus ojos se abrieron de par en par con furia, su voz baja y amenazante. Si cobardes no se atreven a actuar, ¿por qué nos bloquean el paso? El tono del emperador de hielo era igualmente disgustado. Pudimos arrebatarle la autoridad del dios de la roca a Chuchen, así que ¿por qué no puede él arrebatarnos la autoridad de los otros dioses? El emperador de la tormenta habló de nuevo, mirando la pantalla antes de suspirar. Sin una certeza absoluta, no permitiré en absoluto que nadie actúe precipitadamente. Perder la autoridad de los dioses, ya sea en manos de Chuchen o de cualquier otro lugar, será un gran desastre para nosotros. Sus palabras no carecían de razón. Al oír esto, los emperadores del trueno y del hielo, antes agitados, dejaron de objetar de inmediato. Si queremos un enfoque seguro, usemos el poder de la autoridad del tiempo para congelar el tiempo en este universo, aislándolo de toda interferencia externa. Entonces, juntos, nos lanzaremos a atacar a Chuchen. Por muy poderoso que sea, no es rival para nosotros. Después de un momento, el emperador del trueno aún habló con una leve esperanza. El poder del tiempo no es tan fácil de controlar. La última vez que lo usamos para congelar el tiempo exterior durante ese breve periodo ya era nuestro límite. ¿De verdad confías tanto en que puedes reclamar la autoridad del dios de la roca en este tiempo tan limitado? Me temo que ni siquiera podrás romper su escudo en tan poco tiempo. El emperador Tormenta negó con la cabeza. El emperador Zhenluo, que apenas había hablado, asintió y dijo. Y lo más importante, en última instancia, no somos seres pertenecientes a este universo. Antes de alcanzar el rango Dios, salir al mundo exterior estará sujeto a cierta represión. Por lo tanto, nuestras posibilidades de actuar ahora son aún menores. ¿No vamos a hacer nada? La expresión del emperador de hielo se ensombreció. Dentro de un rango suficientemente seguro, podemos realizar un movimiento apropiado. En cualquier caso, antes de alcanzar el nivel Dios, es mejor que salgamos del tablero y actuemos con otras piezas. El emperador Zhenluo permaneció evasivo. Muy bien, creo que la reunión de hoy ha terminado. Quienes no quieran actuar deberían concentrarse en absorber poder. Quienes quieran actuar no deberían actuar precipitadamente. Hagan lo que quieran, siempre y cuando protejan su propia autoridad y poder. Después de que el emperador Anai terminara de hablar, su figura comenzó a desvanecerse y desapareció rápidamente del lugar. Ya he tenido suficiente de esta reunión aburrida. De todos modos, no seré yo quien pierda la vida.
La figura del emperador Senyan también desapareció lentamente. El emperador Fenubao permaneció en silencio, siguiéndolos de cerca, y también se retiró de la reunión. En un instante, las tres figuras se fueron, haciendo que el vasto espacio pareciera aún más vacío. HMPH, unos cobardes. El emperador Leitin se cruzó de brazos y resopló con frialdad. ¿Ustedes dos, aún no están dispuestos a hacer nada? El emperador Senluo asintió levemente, preguntando a las dos figuras que quedaban en el espacio. Al menos, quiero ver cuán poderoso se ha vuelto quien obtuvo el poder del emperador Yan. Los ojos del emperador Lin Xuan brillaron. Muy bien, entonces ustedes dos vendrán conmigo la próxima vez. Pensaré bien cómo ponerlo a prueba. El emperador Senluo reveló una fría sonrisa. ¿Una prueba? Quizás podamos apoderarnos de la autoridad del dios de la roca directamente. Densas y amenazantes descargas eléctricas envolvieron al emperador del trueno. El poder del emperador de la roca debe estar en nuestras manos. Cristales de hielo condensados y extremadamente fríos se extendieron gradualmente alrededor del emperador de hielo. La figura de Chu Chen se teletransportó fuera de las ruinas, regresando al cuarto nivel de la cueva del demonio, donde había estado anteriormente. Sus pupilas doradas aún no se habían apagado por completo, y algunas bestias demoníacas ascendían desde el quinto nivel de la cueva, que previamente había vaciado. Sin embargo, para él ahora no había necesidad de intervenir personalmente. Con solo un pensamiento, el suelo circundante comenzó a temblar violentamente. El paisaje dentro de la cueva del demonio parecía poseer una capacidad de autocuración. Chu Chen recordó que anteriormente había creado innumerables grietas densas en el suelo. Pero ahora, todas habían desaparecido. Sin embargo, el paisaje restaurado pronto fue seguido por cambios aún más aterradores. La espesa tierra pareció cobrar vida, retorciéndose y extendiéndose. Grandes cantidades de roca comenzaron a caer del cielo, y el suelo alrededor de Chu Chen se desmoronó y se desintegró. En medio del denso polvo causado por el derrumbe del suelo y la caída de montañas, solo sus ojos dorados observaban fríamente todo a su alrededor. Las bestias mágicas que se aferraban al suelo fueron destrozadas por las rocas. Las bestias mágicas voladoras, aunque se salvaron temporalmente del desastre a nivel del suelo, se hundieron en la lluvia de rocas. En poco tiempo, los fuertes temblores cesaron, y en las ruinas desoladas ya no quedaba rastro de bestias mágicas supervivientes. Chu Chen asintió levemente, satisfecho con el resultado de su entrenamiento. Cuando emergió de la cueva del demonio y regresó a la superficie, la entrada ya estaba rodeada por una multitud. Xiang Ganai, Xia Mingón y muchos otros rostros que Chu Chen no reconoció, sus compañeros de su cohorte y muchos guerreros que no estaban de servicio. Xiang Ganai comprendió que Chu Chen había sido teletransportado de la cueva del demonio a las ruinas, por lo que había venido allí, y los demás lo habían seguido. En ese momento, todos miraron a Chu Chen con la mirada perdida, con rostros llenos de asombro. Chu Chen no esperaba que tanta gente lo recibiera, pero entonces se dio cuenta de que su batalla dentro de las ruinas ya se había transmitido en directo a todo el mundo, así que esta escena no le sorprendió. Chu Chen, ¿has entrado en el reino del mar volcador? Ahora, tras verlo en persona, Xiang Ganai y las demás figuras poderosas percibieron al instante el cambio en su aura. El reino del mar volcado no era inusual para la mayoría de las personas, pero un experto en el reino del mar volcado de nivel celestial, especialmente uno que lo había logrado en tan poco tiempo, era algo sin precedentes. Sabiendo que no podía ocultar nada a estos expertos de la generación anterior, Chu Chen admitió directamente. Sí, anciano Xiang, tuve suerte. Logré avanzar mi reino dentro de las ruinas. Estas humildes palabras hicieron que muchos negaran con la cabeza para sus adentros. ¿Qué quieres decir con suerte? ¿Quién tiene suerte y avanza de reino tan rápido? Además, a juzgar por su batalla de hace un momento, su fuerza superaba con creces la de un experto ordinario en el reino del mar volcado. No había necesidad de una demostración tan digna de Versalles. Al ver que la escena volvía a quedar en silencio por su culpa, Chu Chen suspiró con impotencia. De hecho, por humilde que fuera, siempre con sutileza transmitía a los demás una atmósfera de Versalles. Sin embargo, su mirada se fijó rápidamente en las cintas y pancartas de colores que ondeaban en el exterior, y en los globos que aún flotaban en el cielo. ¿Qué pasa aquí? Señaló estas cosas, completamente fuera de lugar en una zona militar, y preguntó. Si eso fuera todo, estaría bien, pero ¿qué pasa con todas esas figuras inflables de dibujos animados?
¿Será que a los altos mandos les preocupaba que todos los destinados allí se aburrieran demasiado, así que decidieron construirles un parque de atracciones? Capítulo 195. Solo una pequeña prueba. Bien, Chu-Chen, déjame presentarte. Estos son representantes de varios países que han viajado miles de kilómetros para observar los resultados de tu entrenamiento intensivo de un mes. Xiang Ganai no respondió directamente a la pregunta de Chu-Chen, sino que se acercó a él, dándole una palmadita en el hombro mientras comenzaba a presentarlos. En cuanto a las condecoraciones que mencionaste, son nuestra más sincera ceremonia de bienvenida. Entonces, Xiang Ganai se dirigió a Tuo Balian y a los demás. Muy bien, ahora todos lo han visto. Incluyendo a Chu-Chen, todos los aprendices han mostrado sus logros ante ustedes. En cualquier caso, esta competencia de presentación ha concluido con éxito. Mientras hablaba, Xiang Ganai aplaudió. Como el despierto más fuerte presente, sus aplausos inspiraron instantáneamente a todos los demás. En cuanto a Tuo Balian y los demás, aunque todavía algo aturdidos, solo pudieron unirse a los aplausos, aturdidos. Cabe mencionar que aplaudieron más en un día que todos desde su infancia. Así que, para dar la bienvenida a todos los representantes que han viajado tan lejos y recompensar a nuestros reclutas y demás soldados por su arduo trabajo durante el último mes, celebraremos un gran banquete esta noche. Antes de eso, también celebraremos una ceremonia de premiación para los soldados que han hecho contribuciones destacadas en batallas anteriores. Todos pueden regresar a descansar primero y prepararse para las actividades de esta noche. Las siguientes palabras de Xiang Ganai entusiasmaron al instante a mucha gente, especialmente a los estudiantes, quienes aún eran adolescentes, y naturalmente, estaban muy interesados en el banquete y la ceremonia. Y a todos los representantes que han venido de lejos, deben estar cansados después de ver las presentaciones durante tanto tiempo. Hemos preparado habitaciones para que descansen. Si no hay nada más, pueden regresar a descansar y prepararse para asistir al evento de esta noche como estudiantes de último año. Xiang Ganai sonrió entonces a Tuo Balian y a los demás. Al escuchar sus palabras, muchos representantes sintieron un resentimiento oculto. Los habían obligado a sentarse bajo el sol abrasador durante horas, y Xiang Ganai tuvo el descaro de preguntarles si estaban cansados. Nunca habían visto a una persona tan desvergonzada. Sin embargo, aunque pensaban esto, nadie se atrevió a demostrarlo. Solo pudieron asentir y dar la razón a Xiang Ganai. Sin embargo, en ese momento, Tuo Balian pareció haber pensado en algo repentinamente. Dio un paso al frente, se paró frente a Chu-Chen y dijo con una sonrisa: Chu-Chen, tu desempeño ha superado con creces todas nuestras expectativas. Creo que nadie obtendrá una puntuación más alta que tú en esta evaluación. Al ver la repentina acción de Tuo Balian, la expresión de Xiang Ganai se tornó seria de inmediato. Gracias por el elogio, señor. Es muy amable de su parte. Aunque no sabía quién era esa persona, como representante de la capital, Chu-Chen respondió con respeto. Sin embargo, Chu-Chen, hay algo bastante presuntuoso que requiere tu cooperación. Según las regulaciones unificadas para los seres despertados estipuladas por varios gobiernos, si existe un ser despertado cuya comprensión supera la comprensión humana, entonces está obligado a someterse a una pequeña prueba con personal especializado para ayudarnos a comprender mejor el despertar. Tuo Balian continuó. ¿Qué? Chu-Chen se quedó un poco desconcertado, y una pizca de cautela apareció en sus ojos. Chu-Chen, no tienes que preocuparte. Esta regulación fue promulgada uniformemente por varios gobiernos en las primeras etapas del despertar. Puedes preguntarle al mayor Xiang Ganai sobre esto. Al oír esto, Chu-Chen tuvo que volver la mirada hacia el mayor Xiang, quien parecía sorprendido por las palabras de Tuo Balian, con una expresión ahora algo seria. Después de un momento, Xiang Ganai asintió con impotencia. Maldita sea, se había olvidado por completo de esta regulación. Las leyes que rigen a los despertados incluyen la cláusula mencionada por Tuo Balian, cuyo propósito inicial era promover la investigación humana sobre el poder de los despertados. Después de todo, durante siglos, la comprensión de la humanidad sobre el despertar se ha perfeccionado continuamente mediante estas regulaciones. En realidad, esta cláusula es bastante simple. Normalmente, un despertado experto en investigación realiza la prueba. La prueba es muy segura, y algunos despertados incluso rompen ciertas barreras durante la prueba, lo que resulta en un aumento de poder. Sin embargo, lo que preocupa a Xiang Ganai no es la prueba en sí, sino Tuo Balian. Naturalmente,
comprende las verdaderas intenciones del otro. Pero pensándolo bien, Tuo Balian no sería tan insensato como para manipular una prueba tan importante. Después de todo, si Chu Chen se ve afectado de alguna manera, él, como ministro a cargo de este aspecto, será directamente responsable. Al parecer, percibiendo la preocupación de Xiang Ganai, Tuo Balian se aclaró la garganta y continuó. Por supuesto, una prueba tan pequeña aún debe ser realizada por profesionales, solo soy un novato. Mientras hablaba, un hombre de mediana edad con una pequeña trenza salió lentamente detrás de él. Permítanme presentarles a Wei Tian, un despertador del reino trascendente. Hola. Al llegar a Chu Chen, el hombre llamado Wei Tian le extendió la mano. Chu Chen no respondió de inmediato, sino que simplemente extendió la mano para estrecharle la suya. No se preocupen, no necesitan hacer nada para esta prueba. Solo déjenme examinarlos. La prueba será rápida y les garantizo que no habrá ningún efecto negativo. Incluso podría romper algún grillete en su interior, aumentando aún más su fuerza. La voz de Wei Tian parecía tener un poder especial. La gente común podría verse fácilmente afectada por ella, desorientándose. En ese momento, Xiang Ganai le dio una suave palmadita en el hombro a Chu Chen. Está bien, tienen razón, que lo prueben. Chu Chen asintió levemente, no tenía otra opción. Las leyes que rigen a los despiertos son las más altas del mundo, e incluso él tenía que obedecerlas. Por favor, relájate, la prueba terminará pronto. Las manos entrelazadas de Wei Tian y Chu Chen permanecieron unidas, y tenues rayos de luz fluyeron continuamente hacia el cuerpo de Chu Chen. Chu Chen no sintió ninguna molestia, al contrario, la sensación era bastante agradable. Estos rayos de luz recorrieron su piel, disipando al instante su fatiga anterior. Cerró los ojos para percibir en silencio su entorno. Al ver la relajación de Chu Chen, Wei Tian asintió, y entonces una luz azul comenzó a aparecer en sus ojos mientras lo miraba fijamente. La escena ante Wei Tian cambió gradualmente mientras rastreaba lentamente la fuente de poder dentro de Chu Chen. ¡Boom! De repente, ocurrió un cambio inesperado. Wei Tian sintió como si su mente hubiera explotado, un dolor agudo lo hizo temblar al instante. Entonces, el paisaje circundante se volvió negro de repente, como si hubiera sido envuelto en una oscuridad infinita. Una presión sin precedentes descendió del cielo. Capítulo 196 Los dioses que serán alabados por todos los tiempos. Wei Tian nunca había experimentado algo así. En todas sus pruebas anteriores, siempre había infundido energía con fluidez en sus objetivos, percibiendo gradualmente la diferencia entre su poder y el de los despertados comunes. Pero ahora, sentía como si lo hubieran transportado repentinamente a un espacio completamente oscuro, con una presión sofocante sobre él, su cuerpo helado. Wei Tian se sentía completamente impotente. ¿Cómo era posible? Era un despertado del reino trascendente, pero ahora era como una persona común. El inmenso poder que albergaba en su interior fue repentinamente aprisionado por una majestuosidad aún mayor. Esto era. Wei Tian se sobresaltó. Recordó, esta era el aura de un ser supremo. Había sentido este tipo de opresión antes, cuando otras potencias humanas de nivel Dios luchaban, sus piernas se doblaron ligeramente, queriendo arrodillarse involuntariamente. Sin embargo, Chu Chen era claramente solo un despertado en el reino del mar volcado, así que ¿por qué podía sentir esta presencia insuperable dentro del cuerpo de otro despertado en el reino del mar volcado? Una luz dorada brilló repentinamente desde lo alto de Wei Tian en la distancia, iluminando las escaleras que ascendían ante él. Las magníficas escaleras parecían guiarlo hacia arriba. El Ser Supremo le había permitido a él, un simple mortal, ascender y encontrarse con ellas. Casi instintivamente, Wei Tian subió temblorosamente las escaleras. Miró hacia arriba, y la luz dorada en la cima era tan sagrada. En ese momento, parecía un peregrino devoto, con una voz suave y etérea que cantaba suavemente. Mientras Wei Tian ascendía, tenues runas doradas flotaban a su alrededor. No entendía su significado, pero percibía su grandeza. La majestuosa montaña se materializó gradualmente, la vasta extensión de color amarillo oscuro parecía celebrar su llegada. Wei Tian no pudo evitar tragar saliva, estaba increíblemente nervioso. Se suponía que debía participar activamente en esta prueba, observando todos los cambios desde una posición superior. Pero ahora, todo se había invertido, él era un participante. El poder parecía intensificarse, el cántico se volvía más pesado y conmovedor. Cuando Wei Tian volvió a levantar la vista,
la luz en la cima le provocó pánico. Las runas de color amarillo oscuro se retorcían y giraban, como olas que se estrellaban contra él. Se sentía tan insignificante. Wu Tian solo tenía esa sensación, era como una balsa improvisada en un tsunami, cada leve balanceo a su alrededor causaba una enorme conmoción. Sentía como si las imponentes olas pudieran tragarlo en cualquier momento. Los únicos sonidos en el espacio eran el cántico y su respiración agitada. Finalmente, subió al último escalón. La escena que se desplegaba ante Wu Tian le provocó escalofríos. La intensa luz ya no era deslumbrante, se sentía cálida. Era una figura colosal, de espaldas al resplandor, con la mayor parte del rostro envuelto en oscuridad. Solo sus hermosos ojos brillaban con una luz dorada. Lo miraba con la aura de un soberano absoluto, revelando su imponente presencia. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Wu Tian se quedó paralizado, incapaz de moverse, invadido por la inquietud. Él es la deidad suprema, sus pupilas tan brillantes como estrellas salvajes, es un dios de más allá de los cielos, cuyo poder moldea los cielos y la tierra. Él es el dios demonio, el dios de la guerra, el dios de la roca. Él es el dios de los contratos, el dios de la riqueza, el ser supremo que conecta dos mundos. Él es el dios del pionero, el dios del horno, el dios de la historia, sus gloriosos logros son alabados y comentados por la posteridad. Él es el antepasado de todos los inmortales, el forjador de numerosos artefactos divinos, su nombre permanece inalterado a través de los siglos. El emperador rey de la roca. Zumbido. Sintiendo como si su mente hubiera explotado, Wu Tian no podía recordar cómo había regresado a la realidad. Frente a él, Chu Chen había abierto los ojos, mirándolo en silencio. Esas pupilas, tan profundamente grabadas en la memoria de Wu Tian, le provocaron escalofríos con solo una mirada. Wu Tian soltó rápidamente la mano de Chu Chen. «Comisionado Wu, ¿ha terminado las pruebas? ¿Ha descubierto algo nuevo?» Al ver que Wu Tian lo soltaba, Tuo Balian preguntó con entusiasmo. Naturalmente, estaba ansioso por saber qué había cambiado en el cuerpo de Chu Chen. Xian Ganai, por otro lado, le preguntó a Chu Chen con preocupación. «¿Cómo estás? ¿Alguna molestia?» «Me siento como si hubiera dormido una buena siesta, muy cómodo». Chu Chen se estiró lentamente, sintiéndose renovado y con energía, como después de despertar. Al escuchar sus palabras, Xian Ganai finalmente se sintió aliviado. «¿Yo?» Ante las preguntas de quienes lo rodeaban, Wu Tian parecía algo aturdido. «No, nada inusual. La energía dentro del cuerpo de Chu Chen es mucho más densa que la de otros despertados celestiales. Por eso su velocidad de cultivo es más rápida y fuerte que la de la gente común». Wu Tian recuperó rápidamente la compostura, fingiendo calma mientras hablaba. En cuanto a todo lo que había visto antes, Wu Tian no lo mencionó. Por alguna razón, tenía la persistente sensación de que si revelaba incluso el más mínimo detalle de lo que había presenciado, estaría condenado. ¿Eso es todo? Tuo Balian estaba claramente decepcionado con los resultados de la prueba de Wu Tian. ¿Cómo podía ser tan simple? ¿Solo porque la fuente de energía de Chu Chen era más densa que la de otros? ¿No había nada más? Quizás había algún poder incontrolable presente, representando un peligro incontrolable para Chu Chen. Sí, eso es todo. Presentaré el informe de la prueba. Wu Tian asintió. Esta era la primera vez que tenía que presentar un informe falso. Pero no había otra opción. Desde que se encontró con esa mirada inefable, una fuerza invisible parecía guiarlo. Y si desobedecía, le aguardaba un castigo escalofriante. Las firmes palabras de Wu Tian decepcionaron por completo a Tuo Balian. Esperaba que esta prueba revelara algunos factores incontrolables sobre Chu Chen. Entonces tendría una razón para tomar medidas contra Chu Chen. Pero ahora todo eso ha fracasado. Y los resultados de esta prueba son, sin duda, los más fiables. Una vez que lleguen a los altos mandos, será prácticamente imposible para Tuo Balian encontrar algún motivo para criticar a Chu Chen, como peligro potencial. Al ver la humillación de Tuo Balian, Xian Ganai se alegró muchísimo. Al menos después de esta prueba, Tuo Balian y los demás tuvieron que detenerse un momento y abandonar sus planes contra Chu Chen. Deberías regresar y prepararte también. No olvides que esta vez estás entre los que recibirán medallas, y el nivel de la medalla no es bajo. Ya te envié el atuendo formal que necesitas para la ceremonia a tu dormitorio. Xian Ganai le dijo alegremente a Chu Chen. Capítulo 197 Entrega formal de medallas.
Era casi el anochecer cuando Chu Chen regresó a su dormitorio. Feng Xiaoqiu ya vestía su atuendo formal oscuro para la ceremonia de entrega de medallas, posando frente al espejo. Al ver regresar a Chu Chen, el frívolo hombre corrió hacia él, sosteniendo la ropa de Chu Chen con ambas manos, y dijo respetuosamente: «Hermano Chu, me he sentido verdaderamente honrado desde que me convertí en su discípulo». Feng Xiaoqiu estaba naturalmente entre los que recibían medallas esta vez. Después de todo, él y Zuo Zenglongping se habían beneficiado de la influencia de Chu Chen durante el ataque a la ciudad a las afueras de la fortaleza por parte de la Iglesia de las 10.000 razas. Ahora, la adulación de Feng Xiaoqiu era prácticamente desbordante. Sin embargo, Chu Chen se había acostumbrado gradualmente a la frivolidad del otro. Tomó la ropa de las manos de Feng Xiaoqiu y la examinó detenidamente. La ceremonia de entrega de premios era, después de todo, una ocasión solemne y digna, y la ropa preparada era predominantemente de color oscuro. Se desconocía el material del que estaba hecha, pero tenía una textura peculiar al tacto. Regresó rápidamente a su habitación para cambiarse, pero curiosamente, la ropa parecía hecha a su medida, le quedaba perfecta. Pero Chu Chen no recordaba que le hubieran tomado las medidas. ¿Cómo podía ser un traje tan perfecto? Negando con la cabeza, Chu Chen no se molestó en pensarlo más. Tras salir de la habitación, los ojos de Feng Xiaoqiu se iluminaron y exclamó asombrada: «Hermano Chu, este traje tuyo es tan impresionante que hasta yo quiero convertirme en mujer y casarme contigo». He oído que algunos individuos despiertos, hábiles en la transformación, poseen la capacidad de cambiar el género, el físico e incluso la especie de otra persona. Deja de hablar, transfórmate ahora mismo. Después de pasar un rato con Feng Xiaoqiu, Chu Chen notó que su propio discurso comenzaba a volverse algo irreverente. «Entonces, después de que me transforme, ¿seguirás queriéndome? No, te echaré del dormitorio. No te interpongas en mi camino». Los dos intercambiaron palabras, pero gracias a esta conversación sin sentido, Chu Chen logró escapar de la tensa batalla y sentir una sensación de relajación perdida hace mucho tiempo. Era la sensación despreocupada de los días de estudiante, libre de los problemas de las invasiones de diversas razas y de las preocupaciones de otros que codiciaban su vida. Poco después, un vehículo especialmente diseñado para recogerlo se detuvo afuera, a pesar de que el lugar de la ceremonia de entrega de premios no estaba lejos de su dormitorio. Sin embargo, el necesario sentido de la ceremonia no se encontraba por ninguna parte. A medida que los vehículos se movían tras el embarque, el anochecer caía gradualmente y densas multitudes procedentes de diferentes puntos de la fortaleza seguían convergiendo en un único punto. El Salón del Triunfo. Antiguo en el corazón de esta fortaleza del desierto, servía como el lugar principal y solemne para la entrega de medallas. El salón solemne ya estaba lleno con la multitud que llegaba. El Salón del Triunfo se construyó desde el principio para dar cabida a todos los presentes. Salvo unas pocas personas de guardia, el amplio salón nunca se sentía abarrotado a pesar de la gran cantidad de gente. En el centro del escenario, Xiang Ganai, figura clave entre los oficiales de alto rango, era el encargado de entregar personalmente las medallas a quienes habían recibido méritos. Tras ver llegar a todos, sonrió amablemente y comenzó a hablar lentamente. «Caballeros, bienvenidos a la ceremonia de entrega de medallas de esta noche. En el pasado, nuestra fortaleza, que se erigía como la última línea de defensa de la humanidad, ha resistido la prueba de varias guerras. Sin embargo, el enemigo no pudo lanzar ninguna ofensiva feroz, y nuestra fortaleza finalmente se mantuvo firme, convirtiéndose en la barrera más sólida de la humanidad. Todo esto es inseparable del esfuerzo de todos los presentes y de aquellos camaradas que sacrificaron sus vidas por ella. Esta es una era que necesita héroes, y también es una era que sin duda los producirá. En varias guerras peligrosas, algunos han hecho contribuciones imborrables». Xiang Ganai comenzó con un largo discurso. Como parte de la ceremonia de entrega de medallas, la mayoría de los asistentes, a excepción de los nuevos reclutas, quienes mostraron especial interés y escucharon atentamente, ya habían participado en muchas ceremonias similares y podían recitar algunos de los procedimientos de memoria. Sin embargo, el interés de los reclutas fue fugaz y se desvaneció rápidamente a medida que el largo discurso se prolongaba. No se supo cuánto tiempo habló Xiang Ganai, pero finalmente anunció: «Ahora, demos la bienvenida a nuestros condecorados». Al escuchar la conclusión de Xiang Ganai, independientemente de sus motivos, la multitud estalló en un aplauso entusiasta. «Ya están aquí. Ya están aquí».
Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada principal. Al abrirse lentamente las puertas, entró un grupo de figuras. Entre ellas, Chu Chen, Feng Xiaoqiu y Zuo Zenglongpin eran las más destacadas. Además de estos tres reclutas, todos los demás eran soldados destinados allí. Su aparición desató inmediatamente una silenciosa discusión entre la multitud. Es cierto lo que dicen, la comparación es ladrona de la alegría. Ambos estamos en el rango celestial, así que ¿por qué hay una diferencia tan grande entre Chu Chen y yo? Como dice el dicho, la diferencia entre las personas es mayor que la diferencia entre las personas y los cerdos. No creo que deban desanimarse tanto. ¿Cómo ascendieron también Feng Xiaoqiu y Zuo Zenglongpin? ¿Cuándo obtuvieron sus méritos? Escuché que estuvieron en una misión con Chu Chen antes, debió ser en esa ocasión. ¿Es este el beneficio de aferrarse a una figura poderosa? La acalorada discusión surgió de todas partes, pero solo una persona permaneció en silencio entre la multitud. Era Chi Hong, quien ya había luchado contra Chu Chen. Su mirada se fijó en Chu Chen durante un largo rato antes de suspirar abatido. En aquel entonces, lo aclamaban como alguien que podía rivalizar con Chu Chen, pero la dura realidad le decía que la distancia entre él y Chu Chen se había ampliado hasta una distancia insoportable. Al recordar su atrevimiento al provocar a Chu Chen, Chi Hong sintió una oleada de vergüenza y arrepentimiento. Esto le impidió participar en la discusión a su alrededor, por lo que solo pudo observar en silencio. En la plataforma, comenzó oficialmente la ceremonia de entrega de medallas. Los condecorados permanecieron de pie, esperando la presentación de honores de Xiang Ganai. Chu Chen fue el último. Poco después de que los demás terminaran de recibir sus medallas, Xiang Ganai se acercó a él. Chu Chen, como cadete, ha desempeñado un papel en el campo de batalla que ha superado con creces nuestras expectativas. Además, es el más especial entre los condecorados en esta ocasión, ya que recibirá 3 medallas. Capítulo 198. 3 medallas. ¿3 medallas? Al oír las palabras de Xiang Ganai, la multitud, que se había calmado un poco, estalló en un murmullo silencioso. Además del paso Zhenjiao, ¿cuándo más? Debería ser esa misión. 3 medallas. Aunque solo sean de nivel monarca, sigue siendo un logro deslumbrante. Los rangos de medallas, de menor a mayor, son monarca, rey, emperador y dios. Para la mayoría de la gente, una sola medalla de nivel monarca es suficiente para dejar una huella brillante en su currículum. Pero Chu Chen recibió 3 a la vez, algo con lo que la mayoría ni siquiera se atrevería a soñar. Xiang Ganai carraspeó y continuó. La primera medalla es para Chu Chen. Tras llegar a la fortaleza, cuando ésta fue invadida por razas alienígenas, se ofreció como voluntario para luchar. En el campo de batalla, no solo mató a numerosos enemigos, sino que, lo que es más importante, en su batalla contra los prodigios de la raza, Abismo, los derrotó con una fuerza casi abrumadora. Este acto dañó gravemente la moral de todas las razas y restauró la gloria de la humanidad. Por lo tanto, en nombre de todos los guerreros de las 9 provincias, otorgo a Chu Chen la primera medalla, de nivel rey. La primera medalla de nivel rey se exhibió ante Chu Chen. Su forma era un rombo casi cuadrado, con patrones tallados en los bordes que semejaban un koji. En su centro se encontraba un cristal azul profundo, que brillaba con un sutil resplandor. Cuando Xiang Ganai la colocó en el pecho de Chu Chen, una ovación entusiasta estalló desde abajo del escenario. La segunda medalla, mientras colaboraba con sus compañeros aprendices Feng Xiaoqiu y Zuo Zenglongpin en una misión, la Iglesia de las 10.000 razas lanzó un ataque. Bajo el liderazgo del veterano Feng Yin, los 3 frustraron la conspiración de la Iglesia, infligiéndoles grandes pérdidas. El desempeño de Chu Chen fue particularmente sobresaliente, ¿y sus contribuciones? Además, en nombre de todos los guerreros de Kyushu, por la presente otorgo a Chu Chen su segunda medalla, la medalla de nivel rey. ¿Nivel rey? Al enterarse de que la segunda medalla de Chu Chen era de nivel rey, la multitud estalló en un nuevo alboroto. Una medalla de nivel rey, superior al nivel monarca, requiere méritos excepcionales y contribuciones significativas para recibirla. Feng Xiaoqiu y Zuo Zenglongpin, quienes precedieron a Chu Chen, solo recibieron medallas de nivel monarca, solo el veterano Feng Yin recibió también una medalla de nivel rey. Sin embargo, Feng Yin era, después de todo, un despertado de nivel rey, lo que asombró a la mayoría. No podían imaginar lo que Chu Chen había hecho en una misión para alcanzar méritos comparables a los de un despertado de nivel rey.
Chu Chen observó la medalla de nivel rey que se exhibía ante él. Su apariencia era prácticamente idéntica a la de la medalla de nivel monarca, pero con adornos más detallados y tallas más elaboradas, y el cristal incrustado en el centro era de mayor calidad. La tercera medalla, como todos deberían saber, es por los recientes sucesos en el paso de Zhenjiao. Chu Chen se ofreció como voluntario para participar y fue uno de los primeros refuerzos en llegar al campo de batalla, tapando la brecha. Su actuación individual fue excepcional, él solo resistió a un ejército de 10.000. Él y los demás soldados defendieron el paso hasta la muerte, ganando tiempo para los refuerzos posteriores e impidiendo que fuerzas de ultramar invadieran nuestra tierra. Por lo tanto, en nombre de todos los guerreros de Kyushu, le otorgo a Chu Chen la tercera medalla, la medalla de nivel rey. Otra medalla de nivel rey. Algunos entre el público ya estaban atónitos. Esperaban que 3 medallas de nivel monarca fueran realmente excepcionales, pero no anticiparon que 2 de ellas serían de nivel rey. A pesar de la sorpresa, el público volvió a aplaudir con entusiasmo. Al ver las 3 deslumbrantes medallas prendidas en su pecho, incluso Chu Chen, con su habitual compostura, no pudo evitar sonreír levemente. Como el último en recibir una medalla, la ceremonia estaba llegando a su fin. Después de que Chu Chen recitara una vez más un discurso de aceptación que había encontrado casualmente en su teléfono durante el recorrido, la ceremonia prácticamente había terminado. Un profundo y resonante toque de corneta llenó la sala. La música de fondo, previamente tranquila, cambió a un tono más conmovedor y solemne. Tras recibir sus medallas, Chu Chen se colocó en fila con los demás, también adornados con medallas. Quienes estaban sentados debajo del escenario se levantaron, arreglándose. Independientemente de sus expresiones previas, en ese momento, todos debían mostrarse serios y dignos. Todas las miradas estaban centradas en los galardonados, y la multitud hizo una reverencia. Esta era la ceremonia final. Chu Chen y los demás tuvieron que devolverles la mirada. Entre la densa multitud, Chu Chen vio a Xiang Ganai regresar al público. Desde su regreso al escenario, la mirada de Xiang Ganai había permanecido fija en él todo el tiempo, con una sonrisa visible en su rostro. Es a la vez gratificante y alentador. Chu Chen sabía muy bien que, desde su llegada a esta fortaleza, Xiang Ganai lo había protegido de innumerables tareas tediosas y peligros desconocidos, a la vez que le proporcionaba numerosas comodidades y abundantes recursos. Con él cerca, podía concentrar la mayor parte de su energía en subir de nivel y derrotar monstruos, sin tener que preocuparse por mucho más. Para él, el anciano Xiang era tanto un mentor como un amigo. Al mirar a Xiang Ganai entre la multitud, la sonrisa de Chu Chen se ensanchó aún más. Era una sonrisa de alegría, y también de gratitud. Entonces, acompañada de un estruendoso aplauso, mucho más entusiasta que nunca, la ceremonia concluyó oficialmente. A continuación, Xiang Ganai anunció que todos se trasladarían a otro salón para asistir al gran banquete que seguiría. Al mismo tiempo, en algún lugar. Un hombre vestido con las túnicas de la iglesia de todas las razas se arrodilló en el suelo. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, la sangre coagulada empapaba sus ropas y su brazo amputado dejaba al descubierto el hueso blanco. ¿Tú, quién eres? El hombre gritó aterrorizado. Frente a él se encontraban 2 figuras borrosas. No eran otros que el emperador Escarcha y el emperador Trueno. No respondieron a la pregunta del hombre. En cambio, observaron la pequeña montaña de cadáveres apilados a su alrededor y suspiraron suavemente. Por fin salimos, ¿por qué no buscamos a ese Chu Chen? ¿Qué hacemos aquí? El emperador del Trueno frunció el ceño, algo disgustado. Después de todo, hace mucho que no salimos. Shen Luo dijo que, para estar seguros, primero deberíamos familiarizarnos con el combate. El emperador de hielo balanceó su muñeca, cubierta de cristales de hielo, y sopló suavemente, provocando al instante un escalofrío que recorrió el cuerpo del hombre. Al instante, todo su cuerpo se congeló. ¿Facilitar el combate? ¿Qué puedes conseguir de estas hormigas? Un montón de basura, ni siquiera un calentamiento. El emperador del Trueno negó con la cabeza. Aunque el área circundante estaba repleta de cadáveres, claramente, ese combate no lo satisfacía. Entonces, el emperador del Trueno miró al hombre congelado como un bloque de hielo frente a él y lo pellizcó con indiferencia. Con el sonido de los cristales de hielo al romperse, el cuerpo del hombre se convirtió instantáneamente en innumerables fragmentos de hielo diminutos que se dispersaron por todas partes. Capítulo 199. El verdadero poder divino.
Piénsalo. No podemos permitirnos causar demasiado alboroto afuera, no nos merecería la pena. El emperador Escarcha se señaló la cabeza y suspiró, diciendo: a diferencia de ese chico Chuchen, no sabemos cómo obtuvo la autoridad del dios de la roca. El poder de Morax está tan perfectamente integrado con el suyo que, aparte de quienes también poseemos la autoridad divina, nadie puede descubrir sus artimañas. Pero somos diferentes. Si logramos atraer a algunos dioses antiguos, podrían percibir el poder y la autoridad de los dioses en nosotros. Eso es lo que más tememos. A menos que alcancemos la divinidad pronto, debemos tener cuidado al salir al mundo exterior. Vas. De repente, detrás de los dos, una grieta de color negro violáceo se abrió abruptamente en el aire, expandiéndose hasta convertirse en un espacio del tamaño de una persona. La figura del emperador Senluo emergió lentamente. ¿Qué tal? Ha pasado mucho tiempo desde que saliste a luchar. ¿Te trajo alguna satisfacción esta batalla tan esperada? Satisfecho. La próxima vez, busca oponentes más fuertes. Estos tipos son demasiado débiles. El emperador del trueno negó con la cabeza, con un dejo de insatisfacción en su tono. El emperador Senluo sonrió levemente. No hay otra opción. Necesitamos evitar causar demasiada conmoción, por eso elegimos atacar estas iglesias. Aunque muchas fuerzas están dispersas por la estrella azul, la humanidad tiene la iniciativa absoluta. Pueden actuar en este planeta sin escrúpulos, sin preocuparse por causar perturbaciones inesperadas que puedan alertar a otras fuerzas. Si atacan a estos miembros de la Iglesia de las 10.000 razas, estarán, ante todo, atados al lado humano. Incluso si quieren tomar represalias contra nuestras acciones, primero deben considerar cómo lidiar con el lado humano. Al oír esta larga explicación, el emperador del trueno interrumpió rápidamente con un gesto de la mano. De acuerdo, ¿no es la clave la cautela? No hay necesidad de tantas tonterías. Los ojos del emperador de hielo parpadearon levemente y, en cambio, preguntó. Entonces, si queremos atacar a Chuchen, ¿aún no podemos actuar dentro del territorio controlado por fuerzas humanas? El emperador Senlu asintió. Actualmente, a menos que usemos el poder de la autoridad del tiempo, no podemos actuar precipitadamente en territorio humano. ¿Y si se queda dentro y no sale? La última vez, durante la tormenta, ellos pudieron usar el poder de la autoridad del tiempo, nosotros también. El emperador del trueno frunció el ceño profundamente. Son muy ingenuos, igual que ese dios del trueno. Ambos son fanáticos de las artes marciales. Absorber su autoridad fue sin duda lo correcto. El emperador de hielo negó con la cabeza. El emperador Senluo rió entre dientes. Para usar la autoridad del tiempo, los 6 debemos usarla. La última vez, durante la tormenta, pudieron usarla porque ya habíamos acordado dejarlos salir a tantear el terreno primero, ¿verdad? Y ya conoces la actitud de Tormenta y los demás. Priorizaban la estabilidad y jamás aceptarían actuar, y mucho menos ayudarnos a manipular el poder del tiempo. ¡Bum! Al oír sus palabras, la expresión del emperador del trueno se ensombreció. Golpeó con indiferencia un vehículo blindado a su lado, provocando que el enorme vehículo explotara en innumerables fragmentos. ¡Qué montón de cobardes e inútiles! Tú, un bruto, no eres mejor que ellos. El tono del emperador de hielo era gélido. Aún no hemos encontrado la manera de absorber el poder de la autoridad del tiempo. Cada uso la debilita. La mayor utilidad de la autoridad del tiempo es que, si repetimos los errores de los dioses anteriores cuando esos monstruos aterradores invadan en el futuro, podemos usar el poder del tiempo para encontrar una oportunidad de escapar a otro universo. Un objeto tan valioso no se puede usar tan fácilmente. En ese caso, ¿cómo le arrebatamos la autoridad del dios de la roca a Chuchen? El emperador del trueno extendió las manos. Trueno, sigues malinterpretándolo. Nunca dije que los 3 pudiéramos reclamar la autoridad del dios de la roca. Simplemente no soportaba verte tan frustrado, así que te saqué a tomar un poco de aire fresco y a ponerte a prueba. Además, dejemos de hablar de eso, ¿no sentiste que la batalla no fue lo suficientemente satisfactoria? Después de aniquilar a estas pequeñas ratas, parece que vienen ratas más grandes. El emperador Senluo giró ligeramente la cabeza. En cierta dirección, un grupo de seguidores y soldados alienígenas vestidos con las túnicas del culto de la miríada de razas los había rodeado de nuevo. Entre los líderes había más de una docena de poderosos discípulos de cultos secundarios. ¿Quiénes son? ¿Humanos?
Ni siquiera puedo ver sus caras con claridad. ¡Qué extraño! Un hombre con una túnica roja dijo en voz baja. ¿Por qué perder tanto tiempo hablando con ellos? Puedo sentir un poder inusual dentro de ellos. Mátenlos y sacrifíquenlos para mí. Junto al hombre, una tenue niebla negra murmuraba. Ah, ¿sí? Parece ser uno de esos dioses falsos sellados bajo el mar. Pero después de estar sellados tanto tiempo, se han debilitado tanto. Sin embargo, pueden sentir nuestra presencia, no podemos dejar que vivan. El emperador de hielo entrecerró los ojos y un escalofrío extremo lo envolvió al instante. Insolencia. Aunque mi fuerza se ha visto muy disminuida por la supresión, mi poder divino no es algo que ustedes, hormigas, puedan pisotear. La niebla negra se enfureció al instante, y una inmensa presión, como una montaña que se derrumba y un tsunami que se estrella contra los tres. Bien, solo un dios caído y un montón de ratas. Te dejo esto en tus manos. Termínalo rápido. El emperador Senluo permaneció inexpresivo, volviéndose hacia el pasaje del que había salido, y su figura desapareció lentamente en él. El emperador del trueno, que esperaba con impaciencia, se burló. ¿J.E. ¿Poder divino? Un simple dios caído, déjame mostrarte lo que es el verdadero poder divino. Llovió a cántaros y rugieron los truenos. Nubes oscuras y opacas se alzaron sobre sus cabezas, con densos relámpagos morados que se arremolinaban y crepitaban en su interior como dragones de trueno. ¡Boom! Una inmensa presión emanó instantáneamente del cuerpo del emperador del trueno, extendiéndose y envolviendo a todos los enemigos circundantes en un instante. Comparada con este aterrador poder, la presión que la figura sombría había acumulado previamente era tan frágil como el papel, desmoronándose al más mínimo roce. En ese momento, todos sintieron que sus cuerpos se hundían repentinamente, como si una montaña invisible les presionara la cabeza, y cada gota de la lluvia torrencial que caía del cielo oscuro se sentía mucho más pesada. Capítulo 200. Demasiados elogios. El banquete. El banquete dentro de la fortaleza se celebró en el salón ceremonial, no lejos del salón de investidura. La noche había caído por completo y el vasto salón estaba brillantemente iluminado. El salón, brillantemente iluminado, estaba repleto de suntuosa comida y bebida, y solo se permitía una botella de buen vino por persona, todo lo demás se consumía sin restricciones. La restricción en el consumo de alcohol se debía, después de todo, a que se trataba de una fortaleza en el desierto, la última línea de defensa que protegía la retaguardia de la humanidad. Aunque la mayoría de los despertados experimentaban un aumento significativo en la tolerancia al alcohol después de despertar, lo que los hacía menos susceptibles a los efectos del consumo habitual de alcohol. E incluso si se emborrachaban, algunos despertados con habilidades psíquicas podían curarse instantáneamente a sí mismos o a otros. Sin embargo, para mayor seguridad, especialmente en una zona militar fuertemente fortificada como la fortaleza, se mantenía una estricta prohibición del alcohol. Los asistentes al banquete, todos vestidos formalmente, se movían por el salón, charlando y riendo. La casa club tenía 5 plantas. Además del salón principal en la primera planta, las otras 4 plantas contaban con salas privadas para quienes no querían moverse o se sentían cansados. En el centro del salón había una pista de baile, donde hombres y mujeres bailaban al ritmo de la música de fondo. Sin embargo, Chuchen, el centro de atención del banquete, no estaba en el ojo público. Estaba sentado tranquilamente solo en un pequeño pabellón en la tercera planta, saboreando su té caliente. Sus pálidos ojos dorados brillaban tenuemente mientras miraba a la animada multitud en el salón con expresión indiferente. Hermano Chu, ¿por qué estás bebiendo solo aquí? Hay bastantes jóvenes esperando para tomarse fotos contigo afuera. Eres la estrella del banquete de esta noche. Tras él, Feng Xiaoqiu y Fu Zhenglongping se acercaron sonriendo. Evidentemente disfrutaban del ambiente del banquete. Vine aquí para evitarlos. Chu Chen negó con la cabeza con una sonrisa ligeramente irónica. En cuanto comenzó el banquete, como figura más destacada, se vio rodeado de inmediato por una multitud que le exigía fotos, autógrafos e incluso confesiones de amor. El ruido era abrumador, y finalmente logró subir las escaleras para buscar un lugar tranquilo. Ya no quería salir y mostrarse en público. Feng Xiaoqiu rió entre dientes al oír esto, sacó su teléfono del bolsillo y se lo entregó a Chu Chen. Si ese es el caso, me temo que ya no tendrás que salir. ¿Por qué? Chu Chen estaba desconcertado. Ya lo verás tú mismo. Feng Xiaoqiu se encogió de hombros.
Chu Chen tomó el teléfono, y todos los mensajes que veía estaban relacionados con él. Su nombre aparecía constantemente en la barra de notificaciones. Incluso las noticias que hojeaba con indiferencia mostraban fotos suyas. Ocupó 8 de los 10 temas más populares a nivel mundial. ¡Ah, impresionante! Chu Chen supera sus límites una vez más, convirtiéndose en el más joven en alcanzar el reino del mar volcado. Un relato detallado del ascenso de Chu Chen a la fama, cómo pasó de ser un desconocido a una estrella mundial en tan solo unos meses. Multitudes de fanáticos salen a las calles espontáneamente, sosteniendo carteles para vitorear a Chu Chen. Chu Chen, la persona con la que todos sueñan. A través del vídeo, he deducido las diversas dimensiones físicas de Chu Chen. Una gran cantidad de noticias aparecieron en todas las redes sociales. Los labios de Chu Chen se curvaron en una sonrisa irónica. Le devolvió el teléfono a Feng Xiaoqiu, cubriéndose el rostro con un suspiro de impotencia. Hermano Chu, eres increíblemente popular. Pero incluso entre los humanos, tu nombre se ha extendido por todo el campo de batalla del vacío, conocido por todas las razas. Feng Xiaoqiu dijo con entusiasmo. Después de todo, con la reputación de su hermano mayor tan resonante, era todo un honor para él, el hermano menor, presumir de ello. Ah, ¿sí? ¿Cómo lo supiste? ¿Te enteraste en el campo de batalla del vacío? No tengo esa habilidad, pero algunos de los ancianos de nuestra familia están destinados en el campo de batalla del vacío. Me enteré por el chat de nuestro grupo familiar. Feng Xiaoqiu rió entre dientes. Mientras tanto, Long Ping, quien estaba presentando evidencia, se unió con entusiasmo. Chu Chen, escuché que te encontraste con otros prodigios alienígenas en las ruinas y los aniquilaste a todos tú solo. ¿Eh? ¿Quién te dijo eso? Chu Chen se quedó un poco desconcertado. ¿Podría ser que su batalla contra esas razas alienígenas en las ruinas hubiera sido grabada? Mira. Long Ping extendió la mano y tocó una noticia en su teléfono con el titular, impactante. Un hombre luchó solo contra docenas de prodigios alienígenas y miles de soldados alienígenas. Su nombre brillará en el cielo estrellado. Primero, un breve vídeo mostró a Chu Chen luchando contra las razas alienígenas. Luego, la escena cambió a entrevistas a supervivientes, con varias personas horrorizadas y algo heridas hablando apasionadamente por micrófonos. Sí, estuve allí. Puedo garantizar que al menos docenas de esos alienígenas eran élites. Si hubiéramos luchado solos, habría sido una derrota garantizada. Justo cuando todos estábamos listos para morir, apareció nuestro héroe. Déjenme decirles. Estaba al frente de la multitud, lo vi con toda claridad. Una alienígena. Desató un ataque increíblemente poderoso, uno que mataría instantáneamente o paralizaría a cualquiera que lo rozara. Chu Chen estaba en las ruinas en ese momento, y lo bloqueó con su escudo. Oigan. ¿Qué están diciendo? Ese no es el punto. El verdadero clímax fue lo que sucedió después. Chu Chen aplastó él solo a más de 1000 razas alienígenas, una masacre total y unilateral. Ni siquiera usó su ataque definitivo, el ataque de impacto de meteorito. Es realmente. Varias personas se pelearon por el micrófono, mientras que la sección de comentarios debajo del vídeo se llenó de elogios y palabras de aliento. Incluyendo, entre otras, frases como, el hermano Chu es genial. Los hijos de 18 años de otros acaparan los titulares, mientras que los míos ni siquiera alcanzan para comer con 3 tazones de arroz y qué desgarrador, Chu Chen es solo un niño, deja que mamá lo abrace. Y así sucesivamente, frases que solo leerlas te daban escalofríos. Chu Chen incluso hizo clic con curiosidad en la foto de perfil de la persona que publicó el comentario abrazo de mamá. La información del usuario indicaba que era hombre. Tras un largo silencio, finalmente dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué pasa, hermano Chu? ¿No pareces estar nada contento con esto? Feng Xiaoqiu estaba algo desconcertado. Elogiar demasiado a alguien no siempre es bueno. Chu Chen negó con la cabeza. Por alguna razón, de repente recordó el dicho, cuanto más alto te elevan, más dura es la caída. Muy bien, Xiaoqiu, Long Ping, vayan a comprobar si alguien bloquea la puerta. De acuerdo. Al oír sus palabras, Feng Xiaoqiu y Long Ping salieron inmediatamente del pabellón.